Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bienvenidos. Compartimos un tiempo de conversación junto a Jimena Sáez sobre la importancia de cuidar en disciplina y en obediencia nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Aquí comienza Salud en Armonía. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Qué alegría, qué gozo. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos en su programa Salud en Armonía. Estamos muy contentos nuevamente de esta oportunidad que nos da el Señor, de poder reunirnos a conversar temáticas de relevancia para nuestras vidas. Y en esta oportunidad tenemos una serie muy hermosa que estamos llevando a cabo que tiene que ver con el abordaje fonoaudiológico de los trastornos del lenguaje en la infancia. Ya vamos en el tercer capítulo, una serie de 4, y estamos muy expectantes de lo que vamos a conocer hoy día, a aprender un poquito más y a conversar con nuestra especial invitada. Les damos nuevamente la bienvenida a todos los que se unen, a los que sintonizan su radio, a los fieles auditores que siempre están ahí, con su radio sintonizada en Radio Armonía, y también a los que se suman a través de las diversas plataformas digitales que están asociadas al Ministerio Armonía. Vamos a mencionarlas nuevamente, siempre las decimos, pero no está de más decir que estamos saliendo a través de YouTube en vivo, en streaming de Facebook también, en Facebook armonía.cl. Pueden buscarnos también y compartir, y también a interactuar, sugerir temas y comentar. Les vamos a leer muy alegremente. En Salud en Armonía queremos crear un espacio de apoyo a toda la comunidad cristiana que nos oye, en donde podamos informarnos, educarnos, concientizar y compartir consejos para enfrentar los desafíos que vienen asociados con las enfermedades, y también con la idea de cambiar hábitos para crear mejoras, con el objetivo de llevar una vida también más saludable. Todo esto siempre mirado a través de una cosmovisión cristiana. Así es que bienvenidos nuevamente, gracias por estar, y nuevamente les invitamos a compartir ahí entre sus grupos, entre sus redes, para que este programa también tenga mayor alcance. Como les decía, estamos viendo una serie del abordaje fonoaudiológico de los trastornos del lenguaje en la infancia. Y en el capítulo de hoy vamos a conversar sobre el impacto del lenguaje en el desarrollo social y académico. Para ello nos acompaña Scarlett Madariaga, esposa de Jorge Cruz, madre de 2 hermosas princesas. Ella sirve y trabaja con adolescentes y jóvenes en su iglesia local. Ella es fonoaudióloga con más de 10 años de experiencia en estimulación temprana, en trastornos del lenguaje y TEA, con diferentes cursos y certificaciones en dichas áreas, y ella también ha participado también en otros programas de Radio Armonía anteriormente. Ella se enfoca en el trabajo en red con los diferentes agentes que involucran al niño y cree que los pequeños logros nos dan la base para grandes oportunidades. Así es que bienvenida nuevamente, Scarlett, gracias por estar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Aquí en una mañanita intermedia con el clima, esperando ahí que llegue la primavera. Prontito, Sí. pero bien. Contenta de poder acompañarme en este programa nuevamente. Qué bueno, gracias por estar, Scarlett, por compartir tus conocimientos, por disponer también tu tiempo en servicio a todos nosotros. Hemos estado aprendiendo mucho, ha estado muy interesante la conversación que hemos tenido en los 2 capítulos anteriores, y yo sé que esta también va a ser así. Y como decía, vamos a conversar sobre el impacto del lenguaje en el desarrollo social y académico de los niños a través del proceso de la infancia y de cómo ellos van creciendo y se van desenvolviendo en la vida. Tenemos un versículo clave también que mencionamos todos los capítulos, que tiene que ver con donde dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Siempre decimos que como cristianos tratamos de empapar a nuestros niños con la palabra, pero también esto tiene que ver con un todo.
La palabra es lo más importante, enseñarle sus caminos, pero también es nuestro deber y responsabilidad como padres enseñarle todas las cosas, ¿ya? Y dentro de todas las cosas también está esto de la comunicación, de cómo expresarnos de la mejor manera posible, porque esto les va a ayudar en su vida. Esto va a ser muy bueno para ellos, no tan solo en el presente, sino también en el futuro. Va a generar muy lindos frutos. Y por eso que necesitamos esto técnico, esto teórico, para llevarlo y aterrizarlo a la práctica y poder llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Obviamente con ayuda profesional, pero también con ayuda de nuestro Dios, que está siempre con nosotros. Así es que, Scarlett, vamos a comenzar sobre este tema y te quiero preguntar cómo influyen los trastornos del lenguaje en el desarrollo social y emocional de los niños, especialmente en su interacción con sus pares. Ya. Gran pregunta. Sí, gran pregunta, amplia Sí. y determinante porque estamos justamente en los primeros inicios, los primeros pasos de nuestros pequeños y lamentablemente la primera, no digo lamentablemente, pero en el contexto, lamentablemente la primera aproximación que tengamos con los pares o en el entorno nos va a marcar mucho. Y ahí va a determinar también cómo va a ser nuestro desarrollo posterior. Por eso es tan importante que en la familia podamos tener un entorno de seguridad para los pequeños, porque cuando se exponen a un jardín infantil, cuando se exponen al colegio, ¿cierto? Entendemos que convivimos con diferentes personas, que estamos en este mundo, no pertenecemos al mundo, pero tenemos que aprender a vivir finalmente en el mundo y con el mundo, teniendo al Señor en nuestro interior, pero la familia tiene que ahí fortalecer la identidad de los pequeños, tiene que comenzar a fortalecer, ¿cierto?, quiénes son en el Señor, quiénes son para nosotros. ¿Y por qué parto de esta manera? Porque en el mundo, en el lugar donde ellos se desarrollen y se desenvuelvan con otros pequeños, van a recibir bullying, bromas, lo van a molestar por una palabra que no dijo mal, hablando, ¿cierto?, de los trastornos del lenguaje, de una manera en que se expresó que tal vez no logró especificar claramente su idea. Entonces, cosas tan pequeñitas pueden empezar a gatillar molestia en nuestros hijos y eso empieza ahí a acumularse en el corazón y muchas veces pequeños con un temperamento, con un carácter más introvertido, no logran expresarnos no solamente por la dificultad del lenguaje, sino porque son más tímidos y ni siquiera se acercan a los papás a decir lo que les pasó en el colegio. Entonces empiezan a acumular solito estas cosas y por eso es tan importante lo que hablábamos en el primer capítulo de esta base de la comunicación, de comenzar a generar confianza en los pequeños. ¿Cuáles son los problemas que se pueden gatillar a nivel social? Una es que cuando vamos a ir como por niveles, entre comillas, cuando hay un pequeño que tiene dificultades en producir ciertas palabras, típico que van a aparecer el otro niño que habla mejor y va a empezar a corregir. Entonces puede empezar como, ay, pero si ya no se dice pedito, se dice perro, ¿cómo? Y algunos niños, bueno, porque son niños, no van a tener la capacidad, ¿cierto?, de poder corregir amablemente y de una manera correcta, como lo haríamos los adultos o como deberíamos hacerlo los adultos. Entonces, este pequeño que está con el trastorno del lenguaje, a nivel de producción de palabras, va a empezar constantemente a ser corregido. Eso va a generar en él una incomodidad que puede llegar incluso a querer evitar la interacción con otros, porque no quiere ser corregido constantemente. Y ojo, puede ser a lo mejor solamente unas pocas palabras que se equivoque, o incluso ir más allá, pasándonos a como un trastorno del sonido del habla, de articulación, que haya una letra que no sepa pronunciar, pero solamente eso puede gatillar algo. Entonces, afecta su autoestima, afecta su capacidad de desenvolverse tranquilamente porque siempre está esperando que alguien lo corrija por una mala palabra que dijo. Ahora, si es una complicación mayor, tal vez lo van a empezar a aislar de los juegos porque el pequeño no logra comprender las instrucciones del juego. Entonces, va a tener ahí también ese aislamiento social, no porque él no quiera estar con otros, sino que a lo mejor él busca estar interactuando con otros porque no tiene problema en sociabilización, sino que los otros, ay, no, pero es que usted no entiende la instrucción, ay, siempre tenemos que repetirte tantas veces cómo es el juego, o de nuevo te tenemos que explicar cómo es el juego. Entonces, el niñito se va un poquito aislando, si hay dificultades, por ejemplo, también en manejo de vocabulario propiamente tal, este niño va a quedar atrás porque no va a entender, por ejemplo, si es un poquito más grande, las bromas necesariamente que el otro haga, no por otra condición de base, sino que porque su capacidad, ¿cierto?, de abstracción
está con dificultades, entonces va a gatillar que en algún momento su círculo social puede verse muy reducido y eso va a afectar sí o sí en que vea a los demás que están con un grupo de personas y él está ahí solito. Entonces va a empezar a cuestionarse él. Entonces ahí por eso es tan importante que la familia, por una parte, esté ahí guiándolos, acompañándolos e indicándoles, haciéndoles ver que todos tenemos complicaciones en diferentes áreas y a nosotros como adultos ponernos como referencia. Por ejemplo, ya a mi hijo le puede costar decir ciertas palabras. Ok, a nosotros los niños nos ven como los superhéroes que no les cuesta nada, que es tan fácil para nosotros hacer las cosas. Entonces nosotros tenemos que, entre comillas, mostrarnos también vulnerables en eso y decir, ¿sabes qué? Sí, mi amor, yo puede ser que diga todas las palabras bien, pero ¿sabes qué me cuesta? Entonces el niño va a ser como, wow, a mi mamá o a mi papá de verdad le cuesta algo. Claro. A mí me cuesta, por ejemplo, hacer dibujos. Soy pésima para hacer los dibujos y yo veo, comparamos con otra persona que conozcamos o con el papá, con algún familiar, y yo veo que es tan fácil, por ejemplo, para tu papá hacer copia de dibujo y yo no lo logro. Y eso, sabes que a mí también me frustra. Entonces, como que ir generando esta empatía con el niño para dos cosas. Una, para hacerlo notar, que él no es el problema, porque todos tenemos habilidades, dificultades y complicaciones en ciertos momentos de nuestra vida, en ciertos contextos. Y también nos sirve para que ellos vayan generando confianza, nosotros vayamos generando una puerta abierta en donde la confianza se vaya manifestando y podamos ir sabiendo lo que pasa en el contexto escolar. Hay muchos casos de pequeños que no cuentan que los están molestando y nos venimos a enterar cuando son mayores. Y eso no solamente va a gatillar a tema social, sino que también emocional. Entonces, por eso es tan importante estar ahí y nosotros disponibles para contarle también nuestras equivocaciones o nuestras dificultades en realidad, para que ellos digan, ya, ok, esto es parte, entre comillas, de ser humano, porque no somos perfectos, nos equivocamos, algunos son buenos para matemática, otros les cuesta el lenguaje, algunos son buenos para el lenguaje, otros para matemática, entonces ir gatillando como ese ambiente primero en el pequeño de confianza, súper importante. Sí, es tan valiosa esa información que tú nos entregas. Pensaba en que, claro, cada uno de nuestros niños tiene distintos temperamentos, caracteres, distintas formas de enfrentar ciertas situaciones y cómo nosotros como padres mostrarnos, así como tú decías, vulnerables, modelar también que somos débiles, imperfectos y que también necesitamos de un Salvador y necesitamos de la ayuda de Dios para todas las cosas, ellos también lo necesitan. Entonces, equipar a nuestros niños de esa manera es muy importante, relevante para sus vidas. Y también, como tú decías, nosotros darle las herramientas a los niños, a nuestros hijos, para que ellos también puedan ser agentes como que sumen, que también ayuden a los otros, más que se unan al grupo del bullying o de discriminar o de no incluir en los juegos, sino que también tus hijos tengan como las herramientas para incluir, para saber de que, como tú decías, no todos tenemos las mismas fortalezas, todos somos débiles en ciertas áreas y que si él habla bien, el otro le puede costar eso, pero claro, como tú decías, mi hija quizás dibuja menos que el otro niño que quizás habla peor que ella, una cosa así, como hacer esas diferencias, es muy valiosa la información y también pensaba en la importancia de la comunicación nosotros como padres, en tener también esa sensibilidad de poder llegar a ellos, el que es más calladito, tratar de sacarle y de vernos cercanos a ellos para que ellos también tengan toda la confianza de contarnos cualquier cosa. Sí. Y es un desafío, la verdad. Con esos que no hablan mucho es complicado, es muy, muy difícil. Sí, porque requiere mucho tiempo y estar presente. Y lo que menos tiempo tenemos o creemos tener en realidad. Porque Dios por algo hizo el día de 24 horas. De lo contrario, si supiera, ¿cierto? Se habría sabido que necesitábamos más horas, lo hubiese hecho con más horas. Claro. Entonces el tema es que nosotros debemos aprender a distribuir los espacios, distribuir los tiempos y ponernos como en agenda, así como, no sé, a lo mejor personas se ponen en agenda hacer gimnasia, se ponen en agenda comprar X día la alimentación saludable la semana, no sé. Que nos pongamos en agenda también, no solamente algo diario de estar con nuestros niños, algo que hemos visto con el desarrollo que hacemos con mi esposo en el área de la iglesia y también con nuestras niñas, la importancia de que nosotros como padres podamos generar instancias de citas con nuestros hijos. Claro. Y no esperar a que sean adolescentes, sino que desde niños, porque ahí está ese espacio en donde tal vez
aquello que no te dijeron en el día a día, porque ven que tú estás estresado, que estás cansado, que estás preparando las loncheras para el otro día, que hay que estudiar, no se atrevió a hacerlo. En esa instancia es como, wow, mi papá está solo para mí, no hay nadie que lo moleste, celulares apagados o en silencio. Entonces yo voy a empezar a fluir, tal vez en la primera cita no nos van a decir nada, pero se va a ir generando esta instancia y comenzar a trabajarlo. Si queremos que nuestros pequeños tengan confianza en nosotros, tenemos que trabajar en enfocarnos en el corazón de ellos. Claro. Y hay que invertir tiempo en eso. Y lo último, con lo que decías de preparar a nuestros niños, el mundo no va a cambiar. El mundo sabemos que va de mal en peor, por decirlo de alguna manera coloquial. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es preparar a nuestros hijos para que sean bendición en un mundo que va cada vez decayendo más. Y ahí es súper importante que comencemos a generar esta empatía dentro de la niñez, ¿cierto? Dentro de las posibilidades de una infancia que capte algo. Esta empatía de que, oye, bullying no es solamente el que apunta al niño, sino que bullying también es cuando tú te haces parte de ese grupo. A lo mejor tú podrías haber estado en silencio, pero estuviste en ese grupo. Y si no defendiste, fuiste parte. En menor escala tal vez, pero fuiste parte. Entonces, ¿tú qué podrías hacer? Cuando alguien está molestando, anda y defiende. Si es que no va a afectar tu integridad, ¿cierto? Defiende, dile a tu compañero, oye, no los trates así, le duele, se siente mal. Y si a lo mejor no te atreves a hacerlo, porque hay niños también que son más introvertidos, que ven que no está bien, que los estén tratando mal o los estén molestando, no se unen al grupo de los que molestan, pero están espectadores, tal vez por vergüenza. Bueno, cuando salgan de ese grupito, que tu hijo sea el que se acerca, que le preste un lápiz, que le ayude a lo mejor a resolver una tarea, un ejercicio también, es manifestar el amor del Señor de los niños hacia otros. Y es importante que esa entrega de amor y que los niños vean a los demás como ovejas sin pastor, como con la compasión de Jesús, que también se las enseñamos desde pequeños, para que podamos tener después una generación y una sociedad también con el Espíritu de Dios manifestándose en todas partes, hasta en lo básico de la infancia. Responsabilidad de nosotros como padres, esa es la responsabilidad de nosotros de modelar, de poder entregar esto, de mostrarlo y de generar esto en nuestros niños. O sea, sabemos que nosotros lo mostramos, lo enseñamos y también con la ayuda de nuestro Señor, ellos también pueden tener esos pequeños, grandes cambios y poder ser influencia positiva, una buena influencia en este mundo tan terrible. Así que gracias por esto. Sobre el impacto que tienen las dificultades en el habla, en el lenguaje, sobre el rendimiento académico en los niños, principalmente cuando aprenden a escribir o cuando tienen que aprender a leer. ¿Cómo impacta esto en este aprendizaje? Los pilares, por decirlo de alguna manera, van a estar afectados. Entonces, obviamente, nos va a impactar tanto en la lectura, en la escritura y, obviamente, de manera global en el rendimiento académico. Y por eso es importante la intervención temprana. Apenas veamos pequeños antecedentes o pequeñas luces de que parece que algo no anda bien, podamos llevarlo a los especialistas. Eso es como animarlos a eso. ¿Cómo puede afectar el que no haya una intervención temprana y un trabajo oportuno en los pequeños? Lo vamos a separar en la parte de la lectura y en la parte de la escritura, ¿ya? Y que obviamente eso va a englobar un rendimiento académico. En la parte de la lectura va a afectar porque el niño no va a ser capaz de comprender necesariamente lo que está leyendo, ya sea una instrucción de una tarea, una pregunta, después ya, casi siempre en primero básico, por ejemplo, o en el colegio de mi hija sí lo hacen, en primero básico los profesores le leen las preguntas con las alternativas. Entonces el niño dice, ya, la profesora dijo la 1, la 2, ya, la correcta es la 3, y lo van a encerrar. Pero ya a finales de primero básico, pasando a segundo básico, los niños tienen que ser independientes en la lectura. Entonces puede ser que el niño haya tenido una muy buena comprensión cuando escucha la instrucción, porque solamente está enfocado en la parte deductiva y la concentración se centra, ¿cierto?, en lo que la profesora está indicando. Entonces va con un rendimiento académico relativamente bien, bueno, porque le están ayudando, le están poniendo un piso en lo que es la comprensión de las instrucciones. Pero cuando pasa una lectura independiente, ya son muchos procesos los que se activan, porque tiene que tratar de identificar cada letra. Esa letra la tiene que llevar a un sonido específico, o sea, la que nosotros decimos M, es una y la con la A suena ma. Tengo que decodificar cada sonido, después los tengo que unir, después se transforman en una palabra.
esa palabra la tengo que unir con la otra palabra. ¡Ay, no! Son 5 palabras, forman una frase. ¿Y qué leí? Entonces, eran tantos procesos que me perdí. Y no es que el niño o la niña no sepa la información, es que hubo tantos procesos en los que tiene dificultad, porque, por ejemplo, tiene dificultad en conciencia fonológica, entonces no logra conciencia grafémica, no logra asociar el grafema, la letra escrita, con el sonido, y ahí lo perdimos. El niño, y uno dice, pero si el año pasado le iba tan bien, ¿y por qué ahora con dificultad? Porque la base, ¿cierto?, de esta parte del lenguaje, de la conciencia fonológica, no estaba fortalecida, por ende, cuando ya lo tuvo que hacer de manera independiente, se notó más la dificultad y comenzó a quedar más atrás. Entonces, ya englobamos en que el rendimiento académico automáticamente bajó, pero porque la decodificación, del lenguaje estuvo endeble, estaba media compleja y me afectó en todo lo otro, ¿ya? Entonces, y después sumémosle cuando los niños comienzan a leer los libros, ¿cierto?, que les mandan del colegio, en donde, claro, muchas veces le decimos, ya, hijo, tú lee primero y después yo te leo, o al principio ya yo te acompaño leyendo. Pero ahí también cuando uno los acompaña en la lectura, es importante que podamos ir haciendo preguntas para ver si está entendiendo. Porque muchas veces comenzamos a leer simplemente la historia, pero no hay ningún feedback y nosotros juramos que ya el niño va preparado para la prueba. Pero tal vez el niño se sentó al lado tuyo, estaba calientito, acurrucado en la cama, ¿cierto?, con la mantita, leyendo, pero mientras tú leías, el pequeño se estaba imaginando al unicornio con la princesa saliendo del castillo. Y tú juraste que estaba escuchando el texto. Entonces, es importante tener esa retroalimentación. Entonces, va a afectar en el tema de la comprensión lectora. Va a afectar la fluidez de lectura también. Puede ser que un niño, si recuerdan ahí los que ya tenemos hijos, van por parte de la categoría de lectura, por decirlo de alguna manera. Lectura silábica, ya, o lectura de letras, después va la lectura silábica, después la lectura palabra a palabra, hasta que llegamos a una frase ya completa. Puede ser que el pequeño lea, lento pero seguro, que el pequeño vaya leyendo, leyó, comprendió, pero se demora 10 minutos en leer solamente una página, mientras que sus compañeritos avanzaron 3 hojas. Entonces va a ir quedando retrasado también, sabemos que cada pequeño tiene su ritmo, pero es importante darle ese apoyo y ese empujoncito, como decimos, para que no quede detrás de sus otros rangos etarios por falta de fluidez lectora, porque todavía hay dificultad en esta codificación y la conversión del grafema fonema, ¿ya? Entonces, nos afecta comprensión, nos afecta en la fluidez lectura, nos afecta en el reconocimiento de palabras. Si hay alguna letra que no identifiqué, puedo inventar palabras. Entonces, finalmente, hay niños también que porque quieren ir a la par del resto, ¿qué hacen? Lee la primera sílaba pa y juran que dice papá, pero no terminaron de leer nada más y decía palabra. Leyeron mi y dice microondas, pero estaba diciendo misterio. Entonces, también ahí cuando tú vas viendo que el niño identifica ciertas sílabas y después las complementa, pone alerta, porque o el niño las otras letras no las logró codificar o está viendo incluso que sus compañeros van más rápido, entonces él no quiere quedarse atrás y por eso lo primero que se le viene finalmente a la mente es lo que dice, ¿ya? Entonces, vamos a tener esa complicación a nivel de lectura, a nivel general. Vamos a tener dificultad a nivel de escritura. ¿En qué sentido? En que hay algo que se llama conciencia léxica, ¿ya? Que es cuántas palabras tiene una frase. Por ejemplo, si yo digo, me gusta el chocolate, me gusta el chocolate, son 4. Hay conciencia de 4 palabras en una oración. Pero la mayoría de los niños tiene conciencia silábica. Me gusta el chocolate. Son 8 sílabas. Entonces, no logran identificar la diferencia entre la sílaba y las diferencias de palabras. Uno podría decir, bueno, da lo mismo, si total está diciendo me gusta el chocolate, no importa. Pero ¿en qué nos va a afectar? Nos va a afectar en la escritura, porque vamos a tener una escritura en carro que le llamamos, que es todas las palabras juntas. Entonces, tú ves el cuaderno de tu hijo, en donde algunas palabras las separa, pero de repente dice, me gusta, y está todo junto. Y tú le dices, mi amor, ¿qué dice ahí? Me gusta. Ya, ¿cuántas palabras hay? Entonces te va a decir las sílabas. Me gusta, 3.
¿Estás seguro? Mira, me es una palabra, gusta es otra. ¿Cuántas palabras? Ah, ya, entonces también es importante esa conciencia léxica para que no escriban en carro, pero todo eso viene desde el lenguaje. Claro. Entonces, una cosa va a llevar a la otra, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, la expresión escrita, va a haber dificultades en la ortografía y nos vamos a salir del tema de las acentuaciones y de que, pucha, se escribe con S, con C, con G o con J, porque hasta uno como adulto de repente se confunde en eso, más ahora en la parte tecnológica que tenemos el corrector de WhatsApp o el corrector en lo que queramos escribir. Entonces, nos va a afectar también en la ortografía, ¿ya? De que muchas, ojo, si un niño, por ejemplo, dice, vamos a volver con el perrito, si dice pedito en vez de perrito, lo más probable es que escriba pedito. Claro. Porque como la R no la logra decir, no es consciente de ese sonido, por lo tanto el cerebro no lo activa y lo bajo como D. Entonces también vamos a tener ahí problemas ya de ortografía. Y también dicen que hay una correlación entre el trastorno del lenguaje con una mala caligrafía, como que la letra no sea tan bonita, ¿ya? Es una correlación, no voy a decir si es 100% seguro, porque yo tengo una pésima escritura hasta el día de hoy, pero se supone que no tuve problemas de lenguaje, o en ese tiempo no se diagnosticaba, pero hay una correlación como que si la escritura está así como un poco no tan legible, puede haber también ahí dificultad, ¿ya? Y claramente la organización de las ideas, ya sean escritas o expresadas, nos va a afectar por algún trastorno del lenguaje, en tratar de seguir una historia, en contar lo que hicimos día a día, por ejemplo, de manera escrita, nos va a afectar esa narración, porque no vamos a lograr entender qué va primero, las secuencias, qué va después, de qué manera hacemos una correlación del texto. Eso como a nivel general, que nos va a afectar, y obviamente estos dos pilares de lectura y escritura nos va a bajar todo el rendimiento académico. Claro. ¿Por qué razón? Porque puede ser que por no leer una instrucción finalmente correcta, nos va a afectar en matemáticas. Influyen todas las... Y uno dice, pero si sé como matemática, se sabe hasta las tablas. Claro, pero cuando lo tienes que llevar a un problema matemático, no comprende. Claro. Esos números ya se me complican. Dejaron de ser números. Hay puras letras de por medio. Claro, claro. Es alto el impacto. Por eso la importancia de poder estar atentos a los trastornos, a las dificultades de nuestros hijos respecto al lenguaje, porque sí o sí, como tú explicabas, va a haber un impacto considerable e importante en el rendimiento académico, y eso queda muy claro con tu aclaración, con tu información. Así que muchas gracias. ¿Cómo trabajar? Si lo podemos ligar a eso. ¿Cómo podemos trabajar, ya considerando que nuestros hijos tienen alguna dificultad, para mejorar estas habilidades de comunicación pragmático y social? O sea, a lo práctico, llevarlo, aterrizarlo a nuestras rutinas. ¿Cómo generarles este apoyo como padres o quizás como entorno? Ya. Voy a tratar de mezclar, porque si me voy solamente a la parte como pragmática y social, estamos como en otra área del lenguaje, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ver, ya, en la parte, por ejemplo, de lectura y escritura, viéndolo como más práctico en el colegio, desde pequeños, esto es un tips, desde pequeños, aunque el niño no sepa reconocer ni siquiera las imágenes que existen en el libro, usted llévelo a que ojee. Con libros, ¿cierto?, de hojitas más gruesas. Hay muchas cosas de textura ahora, entonces puede combinar con ello. Algunos libros con sonido. No se vaya solamente por los libros de sonidos, ya, porque finalmente eso también hace que el sonido que el niño puede producir lo sustituye el libro. No sé si me logro explicar. Entonces, no tenemos una instancia de comunicación. Podemos tener algunos sonidos, pero que siempre también esté el adulto preguntándole, ¿dónde está, no sé, el que hace, ya sonó el miau? ¿Dónde está el que hace miau, que es el gato? Ya, buscamos. Que vayan con diferentes texturas para que pueda ir trabajando el tema de la percepción, para que vaya no siendo tan aburrido también una página lisa, ¿ya? Que no tenga tantas imágenes tampoco, ser más concreto, porque ya el mundo y la pantalla nos entregan muchas imágenes, muchos colores, muchas transiciones. La idea es que sea como lo más limpio posible, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Toma una instancia para estar con tu hijo hojeando el libro, que el niño te vea que tú también hojeas libros, ¿ya? Y que finalmente se genere esta dinámica de lectura en la casa. El colegio no te la va a fomentar,
el jardín no necesariamente te la va a fomentar, porque no hay una instauración propiamente tal como un malla curricular de fomentar la lectura a los niños. Ahora, hace poco se está dando cuenta que Chile, ¿cierto?, es uno de los países con más baja comprensión lectora, y probablemente ahora vayan a generar cambios en eso a nivel curricular, pero no es que, digamos, las bibliotecas están llenas de niños y de familias, ¿no? Y de hecho las bibliotecas ahora los cambiamos, ¿cierto?, con a lo mejor muchos computadores. Entonces, desde niño, muéstrale el libro, está tú con él hojeando estos libros, en instancias del día a día, rutinas, por ejemplo, niños que tienen dificultades en el seguimiento de instrucciones, hagan recetas de comida juntos, en donde ya, yo soy mala para la cocina, pero el panqueque es lo más fácil y ahora no se le quema ninguno. Entonces, después de muchos intentos. Sí, no es chiste. Hasta con clases personalizadas de una amiga que seca para la cocina, no, le digo yo, llegué tarde a la repartición de talentos culinarios. Pero, por ejemplo, una receta de cocina, ya. ¿Qué materiales necesitamos? Mira, aquí está la receta, a lo mejor el niño todavía no sabe leer, no importa. Pero van a ver algunas imágenes. Ya, ¿qué materiales son? El huevo, ¿ya dónde está el huevo? Ahí está trabajando con ciencia semántica de palabras. Ya, estos son los materiales, los tenemos acá en la mesa, listo. ¿Qué se tendrá que hacer primero? Mira, te voy a leer la instrucción o te voy a contar yo la instrucción si me la sé. Ya, tenemos que poner, por ejemplo, los alimentos que sean secos. ¿Cuáles de aquí tú crees que son secos? Está la harina, el huevo. Entonces, le vas añadiendo ciertos elementos y características para que el niño, en una actividad de cocina, de hacer galletas, de lo que a ti te guste, pueda ir identificando ciertos elementos. Entonces ya, y después tú vas a decirle, por ejemplo, ok, mira, tienes que, capaz tengo que hasta la instrucción del panqueque la diga mal, pero ponenle el huevo, colocas la harina, le pones la leche, ya, ok, le di esas 3 secuencias. ¿Qué tengo que hacer primero? Entonces probablemente el niño, además si le sumamos una déficit de atención, tal vez te diga la harina. Ya, ok, súper, hay que poner harina, pero mira, lo primero es el huevo, después viene la harina, después viene la leche. ¿Qué hacemos? Y cuando ves que a lo mejor el niño no está logrando responder inmediatamente, no le queremos frustrar. Nosotros apuntamos el huevo y se lo ponemos ahí. ¿Qué hacemos primero? ¡Ah, el huevo! ¡Bien! ¡Lo adivinaste! ¿Me explico? Entonces, en esas cosas de recetas, de estar viendo una lista de supermercado, que la mayoría de los papás decimos, ay, pero es que no le quiero añadir más tareas a mi vida y no me quiero sentar con mi hijo a hacer cosas, aprovecha la rutina cotidiana. Lo hablamos creo que en el primer capítulo, diciendo que a través de juego el niño aprende mucho más que por repetición solamente. Entonces, si vas a hacer una lista de supermercado, dile a tu hijo que te ayude a recordarla. Entonces, mi amor, mira, voy solamente a comprar. Mi hija mayor es súper buena, tiene muy buena memoria, entonces cuando no logro... de repente pueden ser 4 cosas, pero se me va la vida. Entonces digo, ya acuérdame, necesito comprar confort, necesito comprar leche, azúcar y, no sé, los cereales. ¿Ya te acordaste? Ya, ok. Trato yo de no olvidarlo. Entonces, va, mamá, acuérdate de esto. ¿Ya qué cosa tenía que comprar? Yo activo la memoria en mi pequeño. Aquí me aprovecho de su buena memoria. Claro. Pero si yo sé que mi hijo tiene más dificultad de memoria, entonces le ponemos tareas así, en donde obviamente la responsabilidad no es de él. Yo tengo que llevar la lista, si tengo mal la memoria yo, porque no lo quiero hacer sentir mal de que, oye, pero si yo te dije que tenía que comprar el confort y no me recordaste. Esa no es la idea, va a ser pésima la estrategia, ¿ya? Pero en cosas así, listas de supermercado, mira el negocio de atrás, vamos a hacer una receta de cocina, ya. Entonces, esas partes como concretas y prácticas en el día a día. Lean todos los días 5 minutos. Lee tú y permítele que él te lea también a ti, ¿ya? Si se está equivocando, deja que vaya leyendo, le preguntas, porque tal vez, claro, de manera expresiva lo dijo mal, pero igual entendí alguna idea. Es como raro porque va a estar mirando, pero puede ser que que la decodificación expresiva tuvo la dificultad, pero logró entender. Por ejemplo, mi niño de repente me dice, tía, ¿puedo leer en mi mente? Porque siento que lo hago más rápido que hablando. Ya, ok. Y claro, algunos tenemos mayor comprensión visual. Cuando ya le agregamos otra codificación, me perdí. O hay otros que son súper buenos escuchando y comprenden mejor. Ahí en la universidad, por ejemplo, me pasaba que me tenían de casera, a mí me beneficiaba, pero me tenían de casera porque nos juntábamos en las casas de mis compañeros, estábamos ahí en grupo, y me decían, ya, Scarlett, ¿querés leer tú? Y yo feliz porque yo entiendo más escuchándome, claro, versus escuchando a otro.
Entonces yo estoy leyendo, estoy mirando visual, estoy codificando para poder hablarlo y además auditivamente me entra la información. Entonces, claramente eso indica que necesito más canales para comprender la información. Claro. Versus otros, como mi esposo, que después si me está escuchando en el programa, va a hacer una ojeada rápida y para él la información ya está incorporada. Entonces, en eso también ir fortaleciendo ambos elementos. Tú me escuchas, pero ahora tú me tienes que leer, ya los dos vamos a leer un ratito en voz baja. Aprovecha tú de tener el libro, un libro devocional, la misma Biblia, el libro que te guste. Entonces, dan una instancia para que tú tienes tus 5 minutos de lectura. Sabes que yo también voy a tener mis 5 minutos de lectura. Tú vas a leer probablemente 3 hojas y tu pequeño tal vez va a leer la mitad de una página, no importa. ¿De qué fue tu libro? ¿Qué leíste? Son solo 5 minutos, yo ya no voy a poder leer toda mi historia. Entonces, que el niño te comparta eso. Si el niño te dice, mamá, ¿y tú de qué leíste? Le cuentas. Si no, el foco es el niño. Pero aprovechaste de tener 5 minutos de lectura, ¿ya? Y en la parte pragmática y social, la parte pragmática tiene que ver de qué manera yo uso el lenguaje, ¿ya? Y eso me permite, obviamente, interactuar y relacionarme con otras personas. Y aquí la parte pragmática y social tiene que ver mucho también con reglas sociales, como por ejemplo el tema de saludar, entro a un lugar, ya digo hola, pido permiso. De repente las personas, los niños con trastornos del lenguaje, esas claves sociales también como que se dispersan y se olvidan, porque no lo tienen como algo incorporado, ¿ya? Parte pragmática es que, por ejemplo, tengo que tener cuidado de qué manera entrego la información para que no suene con un tono pesado y que suene como brusco. Hacerle también ver que hay situaciones que son bromas, que a lo mejor un compañero te mencionó algo y tú no lo entendiste porque tienes más complicación en la parte de abstraer información o de identificar el lenguaje figurativo. Entonces va a quedar como un poquito aislado, ¿cierto?, de las bromas porque no las va a entender y a lo mejor va a quedar ahí como que el que no se ríe. Entonces, también de qué manera práctica, jueguen a contarse chistes, jueguen a contar adivinanzas, ya, jueguen en la parte pragmática y social, por ejemplo, también juegos de identificar lo que es a partir de gestos, ya, entonces vamos a jugar a las mímicas. Esos sirven como role-playing para poder potenciar estas habilidades pragmáticas y estas habilidades sociales. Todos los juegos que sean juegos de mesa, por ejemplo, alternancias de turnos, eso nos va a servir mucho como en el día a día y no sentados en una mesa algo aburrido, sino que tratemos ahí de interactuar entre todos. Sí. Encuentro tan valiosa esta información que tú nos estás dando y también pensaba en que esto no debería ser gravoso para nosotros como padres, como tú decías, tener que hacer un tiempo para cocinar con los niños, sabiendo que esto es nuestra responsabilidad, nuestro mayor trabajo que el Señor nos ha entregado como padres, son nuestros hijos. Y bien, tenemos muchas responsabilidades, múltiples responsabilidades en muchos ámbitos, pero lo principal es nuestra familia, nuestros niños, y esto no debería ser gravoso, ya que estamos impactando grandemente en sus vidas, aún de muy pequeños. Y esto de un simple acto de cocinar panqueques o galletas de avena que son tan fáciles, requieren de tan poco tiempo, requieren tan poco ingredientes, los niños lo disfrutan tanto. Y no tan solo puede ser un motivo de aprendizaje para él, para mí, sino que yo genero también un tiempo de acercamiento donde mientras cocino, converso, genero, a ti yo creo que te pasa y a todos los que generamos ese tiempo con los niños de cocinar algo muy simple, los niños como que se alegran tanto que te empiezan a contar cosas, es increíble, de la nada empiezan a contar cosas que quizás no cocinando no te lo dirían. Entonces démosle la importancia y lo valioso de estos momentos, e insisto, como padres, es nuestra responsabilidad, o sea, es lo que tenemos que hacer. Y sin duda, en algún momento va a generar un muy buen fruto y vamos a estar muy agradecidos cuando veamos ese fruto que a su tiempo va a salir hermoso, pero también tiene que ver mucho con nuestro trabajo, con nuestra intencionalidad, con lo que nosotros hacemos como padres y eso se agradece. Así es que también que el Señor nos ayude en esta tarea desafiante de también dar tiempo importante a nuestros hijos, ya que es nuestra prioridad. Estamos con Scarlett conversando sobre el impacto del lenguaje en el desarrollo social y académico. Es muy importante poder conocer sobre estos temas y por sobre todo estamos escuchando muy buenos consejos de cómo poder también ayudar a nuestros niños en este tema. Así es que le pido que siga ahí y que comparta también este video tan interesante.
También, Scarlett, te quería preguntar sobre las estrategias que tú pudieras sugerir en el trabajo en el aula, a los profesores específicamente, a los educadores, para apoyar a estos niños, porque si bien nosotros como padres, familia, entorno, tenemos que tener herramientas, es necesario poder ayudarlos, pero los niños también están en clases, están en un aula y los profesores a veces también quedan como sin herramientas para ayudar a estos niños. Entonces, quizás algunos consejos, sugerencias para ayudarlos. Sí, a nivel general, bueno, claramente es donde pasan más tiempo nuestros pequeños, entonces es importante también que ese entorno pueda ser favorecedor para ellos, para su desarrollo. A nivel general, por ejemplo, cuando los educadores entregan la información, en la parte como de entrega del mensaje, que pueda ser lo más concreta posible. A ver, un pequeño de segundo básico, obviamente las clases son con contenido mayor, un poquito más extensa, ¿cierto? Hay más información a diferencia de primero básico o de kinder, pero que el profesor es importante que pueda recordar, y si hay un hermano ahí que me está escuchando, y yo admiro a los profesores, a los educadores, pero recordar que hay tanta diversidad, y para ellos también es súper difícil, pero hay tanta diversidad en la sala de clases, que si bien queremos que todos tengan un ritmo, lo importante es que a todos se les llegue la información. Entonces, tratar de canalizar qué es lo esencial que necesitan saber. No sé, voy a inventar. Es importante saber que la silla es un mueble para sentarse. Eso es lo importante. Entonces, entregar esa información clave, vamos a ver la silla es un mueble que es para sentarse. Y después le agrego otros elementos. Por ejemplo, ¿de qué materiales existen? Ya, tanto. ¿Qué le podemos poner a la silla? Hay grandes, chicos. Pero lo canalizo primero en entregar lo esencial, cosa de que me asegure que ese pequeño con déficit atencional, con trastorno del lenguaje, obtenga lo medular de la información, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Que podamos dar apoyos visuales también. Y esto nos sirve también en las escuelas dominicales, que cuando entregamos el mensaje no olvidemos que lo entregamos de manera verbal para que lo escuchen, pero tenemos que generar un entorno también donde hayan estímulos, no de sobrecargarlos, sino de estímulos que apoyen este aprendizaje, en donde yo voy a poner alguna imagen concreta, una imagen impresa, plastificada, o voy a poner una diapositiva, ¿cierto?, con el data que tenga, pero algo que pueda complementar la información verbal que estoy diciendo, porque hay muchos niños que son visuales. Entonces, si yo simplemente le digo al niño que la silla es un inmueble que me sirve para sentar, pero no le digo, ya ven, mira, esta es la silla, párate, siéntate aquí, ¿cuál es más blanda, cuál es más dura? Y tengo diferentes tipos de sillas, estoy inventando, o le pongo imágenes de sillas y personas que están sentadas en diferentes tipos de silla, le va a ser más difícil captar como una información. Entonces, ser clara, ser práctica, concisa, ver lo medular de la información y luego complementarlo, entregar estas imágenes complementarias, ¿ya? Que puedan hacer actividades relacionadas con la enseñanza que se les está entregando como una tarea práctica, ya no sé, por ejemplo, a mi hija ya está en cuarto, le estaban enseñando de los relieves, ¿ya? Entonces tenía que poner la cordillera, el río, el valle, no sé qué. Le hicieron hacer un trabajo práctico de eso. Porque claro, ya el valle es tanto, el río esto, la cordillera no sé cuánto, pero era mucha información, entre comillas, y pucha, solamente recordar, ya, fue un trabajo práctico en donde con diferente material reciclado lo hacían. También aprovechar esas instancias, ¿ya? Ver, por ejemplo, las evaluaciones también, que los educadores y también como papá, bueno, si tienes, obviamente, están los proyectos de integración escolar, ¿cierto?, que tienen por obligación, entre comillas, hacer adecuaciones curriculares cuando sea necesario, y adecuaciones también del tipo de evaluación, en donde una cosa, no recuerdo en este momento el nombre práctico porque ya no estoy en educación, pero una cosa es que los 10 objetivos que el niño debe aprender en segundo básico, yo se los reduzco a una adecuación curricular y voy a solamente encargarme de que aprenda 7 de esos 10, porque estos son los fundamentales para pasar al otro nivel. Eso es una adecuación de objetivos. Pero hay otra que es adecuación de la forma en que yo le presento la prueba al niño. Entonces, si yo sé que hay un pequeño que le cuesta mucho expresarse de manera verbal y justo se me ocurrió como colegio, el área técnica, pedagógica, que los niños hicieran una disertación, yo creo que ya con eso, ¿cierto?, al pobre pequeño lo dejamos fuera de esa evaluación porque una tal vez sea introvertido, se pone rojo, le da vergüenza y además le cuesta expresarse. Entonces, poder hacer arreglos ahí, que son estas adecuaciones en donde ya ese pequeño
no le voy a hacer disertar en público, tal vez si se atreve a disertar en la casa, que la mamá lo grabe. O, ¿sabes que no hay ninguna forma que se exprese de manera verbal porque de verdad tiene muchas dificultades expresivas y lo único que vamos a generar es que el niño se burlen de él y los compañeros lo van a molestar? Entonces, lo que yo prefiero es que él me haga un collage con la información relevante del tema que estamos tratando. Estoy consiguiendo el mismo objetivo, que es que aprenda. Tal vez la parte de manejo de público, cierto escénico, todavía no lo estoy controlando, no lo estoy evaluando, pero la verdad que ese control escénico no necesariamente lo tiene que aprender en tercero o cuarto básico, tal vez va a ser más adelante y hasta a lo mejor vamos a llegar a la universidad para eso, pero no me corresponde necesariamente tener que afectar al pequeño en ese sentido. Entonces puedo ver alternativas. También es súper importante eso, que la familia también pueda conversar con los educadores. Tal vez el educador no es que no quiera, a nivel de colegio no se le permite, no sé, llegar a un acuerdo de esa manera. Y siempre hay que considerar eso como a nivel general, pero siempre hay que considerar el apoyo individualizado y por eso es tan importante que ustedes como familia también, si el pequeñito está con atención de fonoaudiología o algún otro especialista, que logren generar ese nexo entre el colegio y el profesional particular que los está atendiendo para que ambas partes puedan entregarse tips, por decirlo de alguna manera, de cómo trabajar. Como el trastorno del lenguaje no siempre es como solito, puede estar asociado a algo, puede ser que haya una dificultad, por ejemplo, de hiperactividad o de temas de integración sensorial, entonces nos va a beneficiar que el niño tenga un cojín para sentarse, que le permita el movimiento o las banditas en la silla, entonces necesitamos ahí esa red también con los otros profesionales. Ese trabajo en red tan necesario que hablábamos también en el capítulo anterior. Y lo bueno también que he escuchado y he visto que se ha incluido muchos fonoaudiólogos en los colegios. Creo que hay mucho trabajo también de estos profesionales en los colegios. Y claro, es necesario el trabajo en conjunto y yo sé que muchos educadores se apoyan en ellos y se intenta generar este trabajo en red y también, como tú decías, si el pequeño está con un profesional particular o aparte, también esto se una con la finalidad de poder ayudarlo de la mejor manera posible. Así es que es muy importante eso. Otra pregunta, Scarlett, sobre cómo abordar la transición de los niños con trastorno del lenguaje cuando ya pasan a una vida adulta o cuando van a la universidad o cuando tienen que ir a una educación superior. ¿Cómo se genera, cómo ayudarlos en esa transición? Yo creo que ahí es súper importante, bueno, se mantiene el apoyo, ¿cierto?, del área fonoaudiológica en los elementos específicos. El fonoaudiólogo no solamente trabajamos con infancia, ya siempre nos catalogan como el terapeuta infantil. Sí. Obviamente hay diferentes áreas y diferentes rangos etarios en los cuales nos enfocamos, pero también hay fonoaudiología en la etapa adulta, en el sentido, por ejemplo, de poder trabajar flexibilidad cognitiva, ya de poder trabajar aspectos cognitivos básicos, memoria, atención, concentración, ya poder lenguaje figurativo. Trabajar también habilidades sociales, ya hay una metodología que es más comprobada, que es la metodología Pearce, por ejemplo, ya en donde, no sé, personas con ansiedad, con depresión o con fobias, de hecho, al tema social y que pueden estar gatillados por algún trastorno del lenguaje de la infancia, trabajar con estas metodologías para enseñarle claves sociales es súper bueno. Ya esto no solamente lo ve el fonoaudiólogo en el caso de las habilidades sociales o de esta metodología Pearce que estoy hablando, sino que también puede ser algún psicólogo, ya terapeutas ocupacionales también van trabajando habilidades sociales, porque muchas veces está acompañado con el manejo de la frustración, el manejo de la tolerancia, el manejo de la ansiedad propiamente tal. Entonces, con terapeuta ocupacional también podemos canalizar eso, ¿ya? La comunicación en sí siempre va a ser igual a fonoaudiólogo, pero podemos complementarlo con otros especialistas. Entonces, en este caso, que ver si continúa, ¿cierto?, la necesidad del fonoaudiólogo propiamente tal para área específica o lo podemos combinar con psicología o terapeuta ocupacional para estas habilidades sociales. Pero también la etapa adulta o transición del liceo, por ejemplo, a la enseñanza media, un psicopedagogo nos puede ayudar también. ¿Por qué razón? Porque puede ser, claro, tenemos la base lingüística, ¿cierto?, que la ve el fonoaudiólogo, pero a la vez también pueden haber dificultades de aprendizaje o técnicas de estudio que ya estamos tan saturados porque nos cuesta, por ejemplo, la comprensión de algo,
Y ya no es netamente comprensión de texto, sino que a lo mejor también es como, no me logro concentrar, que sabes que me está frustrando esto finalmente, porque sé que tengo una dificultad hace tanto tiempo y no la logré superar. Entonces, incorporar también ahí otro equipo en donde puede estar el psicopedagogos que están en la etapa universitaria también, y no sentir vergüenza de necesitar un apoyo para poder desenvolverse en las áreas en las que estamos. ¿Ya? Porque la idea es que se pueda tener, por decirlo de alguna manera, las menos trabas posibles en nuestro desarrollo de interacción con otros. Así es, siempre vamos a necesitar, algunos de nosotros, la ayudita, esa profesional, porque hay muchas aristas, como tú mencionabas, muchas aristas, y es necesario e importante también si vemos que tenemos dificultades en ciertas áreas, por ejemplo, la comprensión, en eso que tú decías que es muy importante, en concentrarse. También es necesario pedir ayuda, es necesario acudir al profesional que nos puede ayudar. Así es que, mira, se nos ha pasado el tiempo, hemos pasado los minutos permitidos, pero yo creo que ya ha sido demasiado, ha sido muy bueno también este programa, al igual que los otros dos anteriores. Realmente la conversación da como para mucho y como que uno quiere seguir, pero lamentablemente el tiempo siempre es acotado. Bueno, agradecerte, Scarlett, y darte la última oportunidad ahora para despedir el programa. Gracias por todos los consejos, gracias por toda la información que tú entregas, por tu preparación, por el tiempo que entregas para esto, y bueno, te doy estos últimos minutos para despedirnos. No, muchas gracias, ahí muy bendecida con la invitación, y una frase que se me venía, un versículo en realidad, que se me venía a la mente para no dejarlo en el tintero, de no nos cansemos de hacer el bien, pues en su tiempo vamos a cosechar. Y nosotros los primeros a quienes tenemos que hacer el bien es a nuestros hijos y a nuestra familia, por muy cansador que sea. Así que el Señor nos anime, nos fortalezca a poder seguir en este camino de la crianza que involucra todas las aristas posibles en el desarrollo de un pequeño. Así es. Muchas gracias. Gracias por eso. Nos queda un capítulo, así que atentos. Como digo siempre, si no vio vuélvalo atrás, compártalo, mire los otros, porque realmente están muy buenos. Compártalos ahí en sus comunidades, en sus grupos, porque realmente están muy interesantes y nos sirven para ayudar a los niños y también para ayudar a otros. Así que muchas gracias por estar. Nos despedimos de este tercer capítulo y nos vemos en un cuarto el próximo martes a las 13 horas. Así que los esperamos a todos. Que el Señor les bendiga y gracias por estar. Chao, chao. En Armonía hemos presentado Salud en Armonía. ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra Salud en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.